Gracia y paz os sean multiplicadas en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, amados hermanos y amadas hermanas, por abrir este video. Gracias por escuchar el mensaje con amor y compartirlo con bondad. Vamos a orar para comenzar el comentario día por día de la lección número 7. Les saluda su hermano en Cristo, Natanael Baloyes. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias porque eres fiel a tus promesas y gracias porque nos guías de la mano firmemente por el camino de la justicia. Te rogamos que nos reveles tu gloria, que nos reveles tu luz y que nos permitas tener el valor y el amor de hacer tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección número 7, titulada Jesús, el ancla del alma. Texto clave. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 6, verso 19 y 20. ¿Qué es un ancla? Objeto de hierro, generalmente en forma de arpón o de anzuelo, con las puntas rematadas en ganchos, que va sujeto a una cadena o cabo, y se echa desde una embarcación al fondo del mar, de un río o de un lago, para asegurar la nave y evitar que ésta se vaya a la deriva. La inspiración nos presenta al Señor Jesucristo como el ancla firme que no permitirá que nuestra embarcación se vaya a la deriva por ninguna tempestad y por ninguna prueba. Solo en Cristo podemos estar seguros, y a Él lo encontramos en la palabra santa. En su bienaventurada enseñanza encontramos los principios y las enseñanzas que nos harán sabios para la salvación y actos para realizar su voluntad. Si estamos firmes en Cristo, no será porque tengamos algún mérito o porque seamos fuertes, sino porque nos hemos abandonado en sus manos y Él nos sostiene de tal manera que nada ni nadie puede soltarnos de su mano. Matutina Exaltada Jesús, capítulo del 13 de noviembre, titulada Fe manifestada en la expiación. Cuando se comience a sentir desanimado, mire a Jesús y tenga comunión con Él. Cuando piense que sus hermanos no lo comprenden, recuerde que Jesús, su hermano mayor, nunca se equivoca. Él lo juzgará justamente. Las palabras que Cristo pronunció en el día grande de la fiesta tienen un significado y poder extraordinarios. Levantando su voz dijo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Juan 7:37. Domingo 6 de febrero. Gustar de la buena palabra. Hebreos 6, 4 al 5. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ahora Gálatas 5, 22 al 23 nos dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo le estaba hablando a una congregación de judíos que había aceptado al Señor Jesús y habían sido iluminados por su santa palabra. Les dijo con mucha solemnidad que no se dejaran mover de su fe y su confianza en su amado Salvador. Él era consciente de que creer en Jesús en una época y cultura como la de aquel tiempo era un motivo de segura persecución y odio por parte de las mayorías. Pero los animó para que no se movieran de su fe. Los amonestó para que no dejaran de perseverar en la fe a la que se habían aferrado. Llamó la atención de ellos al hecho de que no habían aceptado a un perdedor,
o a una falsa doctrina, sino al Cristo viviente, triunfante y poderoso que intercedía por ellos en el santuario celestial. Podían quizá tener persecución y sufrimientos, pero todo eso comparado con las glorias de Cristo era demasiado pequeño. Todo lo terrenal pasaría, pero su fe y su premio estarían asegurados en Cristo y por Cristo. Si habían gustado el don celestial, era imposible que a causa de las persecuciones y los malos tratos, ellos dejaran de ser iluminados o prefirieran huir de la verdad para volver a las tinieblas. Y es que, mis amados hermanos, cuando hemos conocido a Cristo de manera sincera, profunda y total, en nuestro nivel de comprensión, por lo menos, en nuestro nivel de posibilidad, nunca querremos alejarnos de Él por ningún motivo. Vendrán persecuciones, vendrán pruebas, el enemigo se inventará mil formas para hacernos separar de Cristo, pero una vez gustamos el don celestial, es imposible que querramos alejarnos de Cristo. Por ello, necesitamos todos los días decirle al Señor que nos revele su amor, que nos revele su carácter, que nos revele su santidad, para que en ese asidero o en esas raíces, en esos principios, podamos mantenernos firmes cuando venga la prueba, cuando venga la tempestad o cuando venga la persecución. Pablo conoció a Cristo de manera profunda, sincera, total, en su nivel de conocimiento y de posibilidad. Y cuando vinieron las pruebas, cuando fue azotado, cuando fue apedreado, cuando fue despreciado, Pablo no se apartó de la luz. Pablo no volvió a las tinieblas, porque sabía con quién andaba, sabía en quién había creído. En esta tierra y en este tiempo que se nos otorga para vivir en esta vida que es temporal, solo podemos escoger entre dos opciones: gustar el don celestial o gustar del pecado. Gustar o experimentar el pecado es vivir en rebelión contra Dios, experimentar siempre ese vacío que nada puede llenar, vivir para herir el tierno corazón del Padre Celestial, para herir a los demás y para herirnos a nosotros mismos. Pero gustar de la palabra santa es entregarnos por completo, día a día, en los brazos del amado Salvador, dejarnos guiar de su mano por los senderos de justicia que Él preparó de antemano para que conociéramos las profundidades de su amor. Te invito con mucho respeto, desde el amor de Jesús, a que gustes su palabra y que no te apartes jamás de su presencia. Vendrán truenos, tempestades, pruebas y persecución, incluso rayos y centellas de parte del enemigo de Dios para separarte de Cristo. Pero si estás en Cristo, nada podrá quitarte la seguridad de su amor y salvación y la firmeza en sus principios que te brinda su santa palabra. La matutina en los lugares celestiales, del lunes 6 de mayo, la gran norma de lo bueno y lo malo, primer párrafo, dice lo siguiente: en la palabra de Dios están todos los requisitos para el perfeccionamiento del hombre de Dios. Es como una tesorería llena de mercadería valiosa y preciosa, pero no apreciamos sus riquezas ni nos damos cuenta de la necesidad de investigar las Escrituras por nosotros mismos. Muchos descuidan el estudio de la palabra de Dios para atender intereses seculares o para gozar de placeres efímeros. O bien podríamos dejar a un lado todo lo que sea de carácter terreno antes que la investigación de la palabra de Dios, que puede hacernos sabios para vida eterna. Fin de la cita. Lunes 7 de febrero. Imposible de renovar. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo llama la atención a la comunidad judía creyente en Jesús, de que si alguno de ellos se aparta de su luz y procura alcanzar la salvación sin Cristo, esto será imposible. No hay otro camino que nos lleve al Padre excepto Cristo. Hay una batalla en cada corazón humano. Todos los días esta batalla se lleva a cabo. El yo lucha por prevalecer, no quiere morir, quiere hacer lo que le parece bueno para sí mismo, quiere pensar como le conviene pensar, quiere decir a todos, e incluso a Dios, cómo se deben hacer las cosas. Pero hay una influencia de poder y bendición en cada corazón que procura redimirnos, que busca llevarnos sin obligación, sin coerción alguna, a que nos rindamos, a que dejemos de luchar y así pueda Cristo ser el Rey en nuestro corazón. Doquiera que Jesús se revela, hay una lucha, una batalla a muerte. Unos eligen morir a sí mismos y dejar que el Señor Jesús viva y reine, que se haga su voluntad. Otros escogen matar al Cristo. Obvio, no literalmente, Él ya no puede morir, pero sí matar su voz, su influencia, su palabra, para que Él no reine en ellos y así poder entregarse al pecado. Lo irónico es que cuando el alma se rinde y el yo es crucificado, la persona comienza a vivir la vida más maravillosa y abundante que jamás ha vivido. Pero cuando el yo no se rinde y elige rechazar a Cristo, el alma vive en las tinieblas y experimenta la vida de la peor forma que pueda hacerlo. No hay felicidad sin el amor de Cristo. No hay paz lejos de la fuente de su gracia y verdad. Deseo muy sinceramente que en tu corazón y en mi corazón reine Cristo, para que vivamos la vida abundante que solo Él puede darnos y que además se goza en darnos. Dice la matutina, hijos e hijas de Dios, capítulo, nos gloriamos solo en la cruz. La cruz de Cristo. ¿Cuántos creen realmente que es lo que debe ser? ¿Cuántos la aplican en sus estudios y conocen su verdadero significado? No habría un solo cristiano en este mundo si no fuera por la cruz de Cristo. Apartaos de los ejemplos del mundo. Dejad de exaltar a los supuestos grandes hombres. Apartad la mente de la gloria de todo, salvo de la cruz de Cristo. Dijo Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que todos, desde el más encumbrado hasta el más humilde, comprendan lo que significa la gloria de la cruz de Cristo. Esta cruz debe ser llevada con valentía y virilidad. Cristo declara, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y para todos los que la exalten y la lleven tras Cristo, la cruz es una garantía de la corona de gloria que nunca se desvanecerá. Martes 8 de febrero. No queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
El énfasis que Pablo está colocando en este pasaje está en dirección del ser humano. Nos dice que si rechazamos a Cristo y su sacrificio, no queda ninguna solución. El énfasis de Pablo está en el rechazo que nosotros podamos hacer a Cristo. Pablo quiere despertar la conciencia de su audiencia. No hay tiempo que perder. Debemos aprovechar esta vida para que podamos disfrutar de la gracia abundante que hay en Cristo y que Él ganó para nosotros. Dios no quiere que le obedezcamos por amenazas. Él no nos obliga, no nos manipula. Sin embargo, hace todo lo que esté en su posibilidad para despertarnos. Incluso llega a mostrarnos con detalle las consecuencias que quedan si dejamos a un lado el regalo que nos ofrece, si despreciamos y pisoteamos la sangre de su amado Hijo. Pablo aquí no está amenazando a sus oyentes, les está diciendo los resultados nefastos que surgen de vivir de manera irresponsable y profana, despreciando la gran salvación ofrecida. El Padre Celestial proveyó en Cristo expiación y propiciación para perdonar todos los pecados. Sin embargo, si alguno de nosotros no quiere dejarse abrazar por todo ese amor infinito, ya no quedan sacrificios que puedan perdonar la culpa y el pecado que no queramos rendir a los pies de la cruz. No porque el pecado sea más fuerte que la sangre de Cristo, sino porque nosotros no queremos recibir el remedio. Pero siempre hay esperanza para ti, siempre hay esperanza para mí, porque la misericordia del Señor es para siempre. Busquémosla hoy, hoy que el Señor nos la ofrece, hoy que tenemos sed de su justicia, sed y hambre de su misericordia. No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. La matutina Hijos e Hijas de Dios, capítulo Nos gloriamos solo en la cruz, último párrafo, dice lo siguiente: esta es la ciencia más encumbrada que podamos aprender, la ciencia de la salvación. La cruz del Calvario, correctamente considerada, es verdadera filosofía, religión pura y sin contaminación. Es vida eterna para todos los que creen. Mediante esfuerzo penoso, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y otro poquito allá, debiera impresionarse en las mentes la idea de que la cruz de Cristo es tan eficaz actualmente como en los días de Pablo y debiera ser tan perfectamente comprendida por ellos como por el gran apóstol Pablo, quien pudo declarar: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Miércoles 9 de febrero. Cosas mejores. Hebreos 6, 9 al 12, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Oh, mis hermanos y mis hermanas, Pablo era un hombre de fe. Reprendió duramente a su audiencia con la esperanza de motivarlos a permanecer en la verdad que de Cristo y en Cristo habían recibido. Después de reprender y amonestar a la iglesia o a la comunidad de los hebreos, les expresa la seguridad que tiene en Dios y en ellos. Sabe que Dios es fiel y que cumplirá su propósito, pero también espera de todo corazón que los hebreos creyentes en Cristo tomen diariamente la firme resolución de perseverar en la fe que Dios les ha entregado. El amor de Dios
hacia nosotros se ha manifestado de muchas maneras, creándonos, sustentándonos, proveyéndonos la inteligencia, el ingenio, la creatividad, dándonos evidencias de su guía en la providencia. Pero sobre todo nos ha mostrado su gran amor en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. No hay forma de creer que Dios nos odia o nos ama poco o es indiferente. Quien así cree ha cerrado sus ojos ante la evidencia abrumadora. Pero nosotros también, cuando amamos a Dios, hemos de expresarlo. Y ojo, no porque Dios necesite que le demos evidencias de que lo amamos. Él sabe muy bien lo que hay en nuestro corazón. Él nos conoce bien, incluso nos conoce desde antes de nacer. Pero expresamos nuestro amor por Dios porque nuestro prójimo necesita ver a Dios obrando poderosamente a través de nosotros, a través de sus hijos. La iglesia en esta tierra funge como representante del amor de Dios. La iglesia debe ser las manos de Cristo, los pies de Cristo, los labios del Señor Jesús que se abren para expresar las buenas noticias de la reconciliación en Cristo Jesús. Cuando a través de nuestra fe, bondad, mansedumbre, humildad y servicio le damos a conocer a otros el amor de Dios, los hombres ven nuestras buenas obras y glorifican a nuestro Padre que está en el cielo. Alabado sea nuestro Dios. Hoy el Señor nos dirige una invitación, que pongamos nuestros ojos en Jesús para que mirándolo crezca y se fortalezca en nosotros su amor. Pero también que miremos la forma como los personajes de la antigüedad pudieron vivir en amor y obediencia e imitar el ejemplo de ellos. Precisamente porque ellos vivieron de esa manera, ya que contemplaron a Cristo y vivieron siguiendo su dirección. Nos esperan cosas mejores viviendo bajo el orden que Dios nos muestra. Es un honor que no se puede expresar con palabras el hecho de conocer que Dios nos ama, el hecho de conocer a Dios y vivir siempre bajo su conducción. La matutina La maravillosa gracia de Dios, capítulo Poder en las promesas, en el segundo párrafo dice lo siguiente: Dios ama a sus criaturas con un amor que es a la vez tierno y fuerte. Él ha establecido las leyes de la naturaleza, pero sus leyes no son imposiciones arbitrarias. Todo no, ya sea que se aplique a la ley física o moral, contiene o implica una promesa. Si se lo obedece, las bendiciones encaminarán nuestras pisadas. Si se lo desobedece, el resultado será peligro e infelicidad. Las leyes de Dios tienen como propósito que su pueblo viva más cerca de Él. Los salvará del mal y los conducirá al bien si se dejan conducir, pero nunca los va a obligar. Jueves, 10 de febrero. Jesús, el ancla del alma. Hebreos 6, 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Permítanme compartirles un comentario del escritor cristiano Matthew Henry sobre este pasaje. La esperanza aquí aludida es esperar con seguridad las cosas buenas prometidas por medio de esas promesas, con amor, deseo y valorándolas. La esperanza tiene sus grados, como también los tiene la fe. La promesa de bendición que Dios ha hecho a los creyentes está, desde el eterno propósito de Dios,
establecida entre el Padre Eterno, el Hijo Eterno y el Espíritu Santo Eterno. Se puede confiar con toda seguridad de esta promesa de Dios, porque aquí tenemos dos cosas inmutables: el consejo y el voto de Dios, en que es imposible que Dios mienta, porque sería contrario a su naturaleza y a su voluntad. Como no puede mentir, la destrucción del incrédulo y la salvación del creyente son igualmente ciertas. Nótese aquí que tienen derecho por herencia a las promesas aquellos a quienes Dios ha dado seguridad plena de la dicha. Los consuelos de Dios son suficientemente fuertes para sostener a su pueblo cuando está sometido a pruebas más pesadas. Aquí hay un refugio para todos los pecadores que acuden a la misericordia de Dios por medio de la redención en Cristo, conforme al pacto de gracia, dejando de lado a todas las demás confianzas. Estamos en este mundo como un barco en el mar, zarandeado de arriba a abajo y corriendo el peligro de naufragar. Necesitamos un ancla que nos mantenga seguros y firmes. La esperanza del Evangelio es nuestra ancla en las tormentas de este mundo. Es segura y firme, pues de lo contrario no podría mantenernos así. La gracia gratuita de Dios, los méritos y la mediación de Cristo y las poderosas influencias de su Espíritu son las bases de esta esperanza. Así que es una esperanza segura. Cristo es el objeto y el fundamento de la esperanza del creyente. Por tanto, depositemos nuestros afectos en las cosas de lo alto y esperemos con paciencia su manifestación, cuando nosotros nos manifestaremos con Él, ciertamente en gloria. Fin de la cita. Hay muchos planes del maligno que están enfilados contra nosotros. Somos objetivo o blanco de sus más fieros ataques. Pero si estamos en Cristo, rodeados por su amor y protección, no seremos derrotados. Dios en Cristo nos asegura la firmeza de la roca si tan solo nos reconocemos impotentes y nos abandonamos todos los días en su misericordia. Hermanos, hermanas, vendrán muchas pruebas. El mundo entero está bajo el ataque del malo, pero nada podrá sacarnos de la mano y el corazón del Señor si, desconfiando de nosotros mismos, permitimos al Señor Jesús ser nuestro protector constante. Él es nuestra firme ancla para que de ninguna manera naufraguemos en las turbias y enojadas aguas del mar del pecado. El libro Testimonios Selectos, tomo 4, capítulo El carácter de Dios revelado en Cristo, página 254, capítulo 36, dice lo siguiente: Cristo vino para revelar a Dios al mundo como un Dios de amor, lleno de misericordia, ternura y compasión. Las densas tinieblas con que Satanás había tratado de rodear el trono de la divinidad fueron disipadas por el Redentor del mundo, y el Padre volvió a quedar manifiesto a los hombres como la luz de la vida. Cristo se declara enviado al mundo como representante del Padre. En su nobleza de carácter, en su misericordia y tierna compasión, en su amor y bondad, se nos presenta como la personificación de la perfección divina, la imagen del Dios invisible. Preciosa cita. Viernes 11 de febrero, para estudiar y meditar. Cristo vino al mundo para revelar el carácter del Padre y para redimir a la raza caída. El Redentor del mundo era igual a Dios. Era la autoridad de Dios. Declaró que no tenía existencia aparte del Padre. La autoridad con la que habló y obró milagros era expresamente suya, y sin embargo nos asegura que Él y el Padre son uno. Jesús había impartido un conocimiento de Dios a los patriarcas, profetas y apóstoles. Las revelaciones del Antiguo Testamento eran enfáticamente los despliegues del Evangelio,
la revelación del propósito y la voluntad del Padre Infinito. Y cuando vino al mundo, fue con el mismo mensaje de redención del pecado y restauración del favor de Dios. Lo que Él habla es para el pensamiento, así lo es Cristo para el Padre invisible. Es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios. El mundo vio a la imagen de Dios en la pureza y la benevolencia de Cristo. Como legislador, Jesús ejercía la autoridad de Dios. Sus órdenes y decisiones eran apoyadas por el soberano del trono eterno. La gloria del Padre era revelada en el Hijo. Estaba tan perfectamente relacionado con Dios, tan completamente imbuido de su luz, que el que había visto al Hijo había visto al Padre. Su voz era como la voz de Dios. Dice: yo soy en el Padre y el Padre en mí. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:11, Mateo 11:27, Juan 14:9. Matutina a fin de conocerle, lunes 1 de febrero, Cristo, la revelación de Dios. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, alabado sea tu nombre desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Señor, la magnificencia, la gloria y el poder. Gracias porque siendo el único Dios y tan exaltado, tan encumbrado, te deleitas en descender para estar con tus hijos, para amarlos como si cada uno de ellos fuera la única persona del universo junto a ti. Gracias porque conoces nuestro nombre, nuestra dirección, nuestra necesidad, nuestros sueños, nuestras tristezas, y siempre, Padre, provees para nosotros en tu gran amor. Ponemos, oh Señor, a nuestros hijos en tus manos. Tú los conoces, tú sabes cómo están, y también conoces el anhelo de esa madre, de ese padre, por ver a su hijo regresar a la senda de la justicia. Confiamos en ti, confiamos en que estás trabajando por ellos, y no solamente por nuestros hijos, sino también por los padres y por cada persona que habita este planeta, porque tu amor no se puede describir con palabras y no podemos medirlo ni comprenderlo. Por ello, Señor, confiamos en que así como nosotros queremos ver a todos salvos, tú sabrás cómo hacerlo, Señor. Sabrás cómo llamar a cada persona al arrepentimiento. Tú puedes convertir de las piedras predicadores, y también puedes convertir del corazón más duro un hombre y una mujer pura y santa para gloria tuya. Gracias, Señor, por escuchar nuestro clamor, por amarnos con amor eterno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Querido hermano, querida hermana, si este mensaje te ha bendecido y Dios pone en tu corazón que lo compartas, te invito a compartirlo con aquellas personas que el Señor ponga en tu corazón que lo compartas. Te invito a darle me gusta a este video, a suscribirte al canal En Defensa de la Fe y a dejarnos tus comentarios. Sobre todo, a que oremos los unos por los otros. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.